Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Divagancias es el programa en el cual usted tiene la oportunidad de variar su vida, de alimentar su vida. Porque la vida es variedad. Fíjate, si la vida fuese una sola cosa, o sea, su vida, si su vida fuese bajada, sería una vida distinta. Fuera una vida en bajada. Pero embajada es donde se representa a otro país cuando uno va a una embajada, o como el consulado también. Sí. O por ejemplo, cuando tú vas de aquí para Chile, tú te vas a embajada. Llegas más rápido porque te vas zumbado para abajo. Vamos a hacer un ejercicio, comenzando esta divagancia, de divagar lo más posible sin centrarnos en un solo tema. Hablando de temas, ¿de qué tema hablaríamos hoy? Ni idea. No, mentira. Las ideas son buenas. Platón hablaba del mundo de las ideas. Bueno, claro. Que existía todo en el mundo de las ideas. Y hablando de Platón, tú sabes que el otro día me sirvieron un Platón. Pero, Laureano, discúlpame, yo creía que ibas a hablar del mito de las cavernas, una cosa así. No, el mito de las cavernas es importantísimo. Comienza diciendo, imagínate una caverna subterránea. Eso de emblematizar las ideas con el mito de las cavernas es una cosa revolucionaria, con perdón de la palabra. De la palabra caverna. Sí, claro, porque caverna, parece una palabra italiana, sí. Caverna. ¡Ay, caverna! Y el averno es el infierno. Que es casi el mismo sitio. Porque es una caverna también, el infierno es una caverna. Por supuesto. ¿Tú crees en la existencia del infierno? Yo sí. Sí. ¿Y tú? Yo creo que el infierno no es un lugar donde uno se consume en el fuego. Yo creo que el infierno es la insatisfacción espiritual con la propia conciencia. Ya te pusiste filosófico. Bueno, pero estamos hablando de Platón. Pero bueno, pero estamos hablando de la caverna y del averno. Habernos dicho lo propio. Pero es que queremos hacer un programa para completar algunas de las ideas que dejamos inconclusas, como todas las que ocurren en este programa, donde está Laureano Márquez Pérez, sí, allí. Señor. Y Miguel Delgado aquí. Y entonces el asunto es que nosotros... Y Zapata allá. Allá, por supuesto, pero no Zapata. Y el asunto es que dejamos algunas ideas no aclaradas, inconclusas en el programa sobre la resistencia a las innovaciones. Y hablamos de algunos aspectos que quedaron inconclusos y otros que no los tomamos en consideración, tal como que no comprendimos muy bien lo que ocurrió con esta secuencia de personajes, pero perdóneme la cronología, uno que se llamaba Newton, uno que se llamaba Maxwell y uno que se llamaba Albert Einstein. Claro, y para hoy traemos nuevos personajes, nuevas aventuras. Nuevas aventuras en este programa, su programa favorito de hoy, Divagancias. Y nuestro tema entonces pues es la resistencia a eso, justamente, a las innovaciones. Por ejemplo, cuando nosotros entramos aquí a esta emisora hubo gran resistencia. ¿Cómo no? Todavía. Sí. Todavía cuando yo entré hubo resistencia y no culpo a la emisora. Sí, es verdad. Pero tú sabes que hay una parte que me gustaría que nosotros aclaráramos. Yo recuerdo que en el programa anterior yo dije que Beethoven era el puente entre el clasicismo y el romanticismo. Y Beethoven no es puente, sino es un ser humano. Ahí hubo un pelón y ofrecemos disculpas. No, pero es el puente de su obra musical. Sí, es verdad. Sí, claro. Entonces, en este caso, yo voy a permitirme aclarar ya algo que dice que el movimiento del romanticismo es un movimiento entre intelectuales y medios artísticos del siglo XVIII. Prevalecen principios de libertad y de subjetividad contra las reglas del clasicismo y el racionalismo filosófico. Se manifestó en las artes, en las letras y en las artes europeas, ¿no? Y en la pintura. Bueno, las artes está involucrada. La filosofía misma. Pero por ejemplo, por supuesto, pero mira, fíjate este detallito. Por ejemplo, un personaje en España que se llamaba Zorrilla,
que ese nombrecito es un poco sospechoso, a mi entender, porque una persona que tenga el apellido Zorrilla quiere decir que era hijo del señor Zorrilla, o si era hijo no reconocido, la mamá era Zorrilla. Bueno, cosa que da claro. No me gustó. Ese jueguito no me gusta. Pero ese Zorrilla, es un famoso hombre de letras porque además el Don Juan Tenorio. Don Juan es de Zorrilla. Es de Zorrilla, claro. De José Zorrilla. Sí. Es lo que es un representante del romanticismo en la España, junto con Becker, Sí. que yo recuerdo ahorita, pero hay muchos más. Y tú sabes quién es. Pero, Laureano, déjame, que me gusta leer esto, porque es un trozo del Don Juan Tenorio, que dice, en los años que han corrido, pero es que tú lo lees muy bien en español, porque tú hablas muy bien. Venga, eso. Vamos a ver. Ajá, vamos a ver si yo continúo. Yo te lanzo el primero. En los años que han corrido desde que yo le escribí, mientras que yo envejecí, mi Don Juan no ha envejecido. Y fama tal que el gozo, que se cree a lo que parece, porque Don Juan no envejece, que yo he de ser siempre mozo. Y hoy el bravo Ducascal os anuncia en su cartel que he de hacer aquí un papel que tengo que hacer ya mal. Yo no soy ya lo que fui, y viendo cuán poco soy, dejo a los que más son hoy pasar delante de mí. Fíjate que es un puro verso. Puro verso. Pero es que este Don Juan es muy famoso. Nosotros hacíamos en la Cátedra del Humor, bajo la dirección de Aníbal, cuando Aníbal la tomó en una especie de revival que se hizo de la Cátedra del Humor. Claro. Un Don Juan Tenorio, escrito por Aníbal, y bueno, yo le metí ahí una ayudadita mínima porque Aníbal manejaba muy bien el asunto del verso, y yo hacía Don Juan Tenorio. Y recuerdo... ¿Quién más puede hacer mejor Don Juan Tenorio en estas épocas en la cual un gran hombre levantador por demás de pasiones altas y bajas, mira, en su vida y en bajadas? Por favor, que decía, ayer recuerdo una frase, y fíjate cómo las cosas no cambian, decía Aníbal, la cosa está tan peluda que Escanone, el gran gourmet, come hasta batata cruda. Con respeto, don Armando. Claro, y el cariño, por supuesto. Claro, y el gran cariño que le tenemos a don Qué hombre Armando. tan bueno para... ¿Cómo no? Pero eso del romanticismo, fíjate, por ejemplo, en Alemania, Goethe, Max Schiller. Esos son, bueno, el romanticismo se expresaba ahí en una cosa que ellos hacían en la escritura, en materia de filosofía. Se expresaban en los fragmentos, utilizaban mucho la idea de no de grandes obras filosóficas, sino de fragmentos inspirados con ingenio. Ajá. Fíjate que hay un personaje también en Francia, en la Francia de ese periodo del cual estamos hablando del romanticismo, y es Víctor Hugo. Ajá. Digno representante del romanticismo. Él escribe una obra que es el Hernani en 1830 y es quizás es el mejor ejemplo dentro de la obra de Víctor Hugo como ejemplo de romanticismo. Y hay algo que yo estoy recordando, Laureano, que leí hace unos cuantos años. Tú sabes que Víctor Hugo era hijo de esos... Te voy a contar la cosa. Hay un personaje que se llamaba Napoleón Bonaparte. Okay. Napoleón, ¿te acuerdas que él se empeñó en conquistar el mundo? Pues? Y algunas mujeres. Y unas cuantas. Sí. La última creo que fue una tal Josefina. Josefina, que fue emperatriz. Pero no fue Josefina Baker, la cantante. No. Pero, esa fue otra. Y él la coronó emperatriz, que además David hizo ese cuadro espectacular de la coronación de Napoleón, del cual además, según tuve conocimiento en una visita a un museo, mira que los museos lo ayudan a uno a entender. Sí, señor. El propio David hizo una copia de ese cuadro, porque si no me equivoco mal, mejor dicho, si no me equivoco, porque uno siempre se equivoca mal. Siempre que uno dice que me equivoco es porque hay algo mal. No, porque uno suele decir, si mal no me equivoco, pero tampoco... Sí, es verdad. Sí. No, si no me equivoco... hay un ejemplar de ese cuadro, uno de los dos que se pintó, que pintó David, en el museo, en el Palacio de Versalles.
Ajá, pero es que Napoleón, cuando lo fue a coronar, el representante de la iglesia, él agarró y le quitó la corona. Al Papa, el Papa. ¿Fue el propio Papa? El Papa estaba ahí, sí, el Papa fue a la coronación, ¿sí? Porque era una época en la cual... ¿Qué pasa? No, me sí. Corono yo. Yo mismo soy. Eso pasa con frecuencia, yo mismo soy. Sí. Yo soy el Estado. Yo me juramento a mí mismo. Exacto, y cosas así. Eso ha pasado mucho en la historia. La autocoronación. Pero lo que te quería contar de Víctor Hugo es que Napoleón, cuando fue a la campaña a Rusia, su fracasada campaña en Rusia, uno de los generales que se quedó aquí, este general creo que lo metieron preso porque fue desertor, algo así. Déjame acordarme la historia bien. Lo cierto es que este señor estaba preso y la esposa, así es la cosa, y la esposa de un general que estaba con Napoleón era la amante de este señor que se le oponía a Napoleón, que estaba preso. Y entonces le hacía, te lo voy a decir calladito, lo que llaman visitas íntimas. ¿Quién a quién? La señora esposa del general, aquel que estaba allá cayéndose a Napoleón. tiro. No, ay, Laureano, no me confunda. Napoleón tenía un general, muchos generales. Ay, o sea, ¿qué pasa? Ajá. Y entonces ese general tenía una esposa. Y la esposa se quedó aquí. Bueno, aquí no, allá en París. O sea, claro, pero nosotros hablamos como si Sí, estuviésemos en París, porque nuestra mente en el fondo y está en París. entonces ella visitaba, era la amante de ese preso. Ah, caray. ¿Y tú sabes quién eso es lo que nació se de llama ahí? Visita conyugal. Sí, entonces, pero no era el esposo sino era el amante de la señora. Visita amantal. Amantal. ¿Y tú sabes quién nació de esa visita amantal? ¿Quién? Víctor Hugo, No. el mismo de Los Miserables. Qué miserable historia. Ay, ya me cansé. ¿Qué estábamos hablando nosotros? Era el romanticismo. No, es la resistencia a las innovaciones. Y por eso tocamos el romanticismo. Por eso que tocamos el tema del romanticismo. Y hablábamos, al final de esto, yo echaba el cuento de este personaje que era Víctor Hugo. ¿Quién era Víctor Hugo? Claro. Víctor Hugo dijo una vez lo siguiente, comillas, 2 puntos. No, perdón, 2 puntos, me estás comillas. engañando. Dijo, Dios hizo al gato para que el hombre supiera lo que es acariciar un tigre. Cierro con Sí, es verdad, sí es cierto. Lo dijo por ahí por 1800 y pico. En la mañana. Lo dijo en la mañana. Pues esas son frases que se suelen decir en la mañana. No, pero ese sentimiento de la razón sobre la razón propio del romanticismo Es el realmente sentimiento. trajo grandes cosas en el mundo de la literatura. Y si tú te vas a ver en el mundo de la literatura de la misma manera, Laureano, aquí en Venezuela, por ejemplo, vamos a remontarnos. Mira este cuadro que te voy a mostrar. ¿Cuál? Este cuadro tan espectacular. Este es un cuadro que se llama Viajero frente al mar de niebla, de Caspar David Friedrich. Ajá. Ese cuadro Claro. define el romanticismo. Es un señor que está en lo alto de una montaña y que mira un mar de nubes. Él está de espaldas, él está contemplando, es decir, ni siquiera se retrata a un ser humano, es el puro sentimiento lo que se retrata ahí. Ese es el romanticismo. Pero fíjate tú que en el célebre cuadro de Lacroix, de la libertad, también es un sentimiento lo que se está allí pintando. Sí, además un cuadro muy hermoso y la libertad además con un seno afuera porque ella es libre. Por cierto, que te iba a comentar algo que dentro de la resistencia a las innovaciones, cuando yo no me acuerdo el nombre del personaje, pero fue la mujer que inventó el brasier. La señora Brasier. La señora, no recuerdo el nombre, creo que es una marca de un brasier por allí, pero no importa. Vamos a buscarlo. El asunto es que ella inventa el brasier y fue una cosa extraordinaria, hizo muchísimo dinero con eso, hasta que llegó la era hippie. Y la mujer empezó a no usar brasier. Eso significó que bajaron las ventas significativamente de las ventas de brasier, me refiero. ¿Qué tal? Y entonces ella dijo, no se preocupen, yo los espero en la bajadita porque hay una cosa que se llama la ley de gravedad. Muy grave. Mira. Cuando empiezan a caer, entonces hay que componerse los brasier. Aquí te tengo la inventora. Existen varias versiones sobre quién inventó el brasier. Según varios textos que hablan del tema, dicen que su creadora es la francesa Hermine Cadol, que en 1889 diseñó el primer modelo de brasier formado de 2 pañuelos blancos con un trozo de cinta rosa que lo sujetaba en el centro. Era la primera
Sí, también fue la que hizo de las prendas íntimas femeninas, también las que daban por la rodilla, entonces la fue echando para arriba, para arriba. ¿Quién inventaría el hilo dental que usan las damas? Un odontólogo. No, el de... ¿El de qué? El que usan las damas, que la nueva... Pero estamos, Laureano, estamos en un programa de resistencia a las innovaciones. ¿Tú te resistes a eso? Yo no me he resistido a eso. Yo no sé, y creo que nadie puede resistirse a eso. Eso es realmente irresistible. Irresistible. Eso es bueno, pero no voy Pero vamos a hablar de la moda. Vamos. Una de las grandes resistencias en la historia es a la moda. Claro. Cómo cambia la moda. Y hay un libro, estaba yo recordando también, de un historiador venezolano, Carlos Duarte. Sí, cómo no. Carlos Duarte, uno de los buenos, de los grandes conocedores de historia en Venezuela y un investigador del hecho histórico. Y él escribió un libro que se llama La historia del traje colonial. Cómo no, él sabe además mucho del periodo colonial, sí, y además está muy vinculado a la Quinta de Anauco también. Exactamente, sí. Entonces él escribió un libro, bueno, entre otros libros, escribió esa historia del traje colonial y luego escribió uno que era Juan Lovera, el pintor de los próceres, el mismo que pintó el cuadro célebre del 19 de abril y el cuadro célebre de la firma del Acta de la Independencia el 5 de julio del año 1811. Entonces, Carlos Duarte, cuando escribe su libro La historia del traje colonial, hay un detallito allí que hemos comentado una que otra vez, que la persona que dice que quien le dice a Emparan vuelva a Cabildo no es Salias, no es Vicente Salias, sino que es Feliciano Palacios Hinojosa, un tío del Libertador. ¿Por qué razón llega Duarte a esa conclusión? Porque resulta que quien le dice a Emparan vuelva a Cabildo es una persona que tiene el traje de cabildante, que es un traje diseñado, es una paltolevita, digámoslo así, diseñada por el propio Emparan. Y resulta que, sí, entonces, claro, si Salias no era cabildante, ¿cómo va a tener en ese cuadro de Lovera, que fue quien fue, ¿cómo se llama?, testigo de ese evento del 19 de abril, de todos esos hechos del año 11, ¿cómo va a ser esa persona, Salias, si él no era miembro del Cabildo? Y tenía su traje, y el pintado por Lovera tenía un traje de cabildante. Entonces empieza a averiguar y llegó a esa conclusión. Ahora, te voy a decir una cosa. A ver. Todavía hay resistencia a creer que eso fue así. Y hay resistencia indígena, porque se celebra el Día de la Resistencia Indígena y eso también es una forma de resistencia. Bueno, claro, y hay gente que dice que, pero ¿para qué resistencia indígena? Bueno, llegó el Colón, encuentro de dos mundos. Y lo de Colón, por cierto, Colón tuvo gran resistencia. Colón presentaba una innovación que él decía que la esfera terrestre se podía ser circuncidada. Circuncidada. Sí, o sea, porque se dice que Colón era de origen hebreo. Judío, sí. Claro. Entonces, circuncidada. Sí, pero ¿cómo se te ocurre, Laureano? Bueno, pero se puede. ¿Te imaginas la circuncisión del planeta? De ese tamaño. Sí, bueno. Ok, digamos la circunvalación, pues. Ok, está bien, Entonces se podía llegar a las Indias, navegando hacia el oeste. No hacia el este, sino hacia el oeste. Sí. Entonces, claro, fíjate, es una cosa muy interesante porque eso generó resistencia. Y una de las grandes incógnitas de la historia es saber si Colón tenía problema de dislexia. Porque en vez de ir para la corte del Gran Khan, vino a atracar aquí a Macuro. Es verdad. O sea, él no ha tenido que hacer él al llegar a Canarias ha tenido que volver a agarrar rumbo. Pero fíjate lo que dice aquí. El consejo se reunió porque la reina, la idea le gustó a la reina. Le hizo clic. La idea de Colón. ¿Al disléxico? No, la idea de circunvalar, cabe la palabra, la tierra, para llegar a las Indias. Entonces mandó a reunir el consejo para que le diera un consejo de Estado. El consejo se reunió en la Universidad de Salamanca y basándose en la circunferencia aceptada de la tierra de Eratóstenes, que era de 252.000 estadios, porque sabes que los griegos medían en estadios porque ellos eran muy deportistas, ahora que vienen los Juegos Olímpicos. Sí, que van a ser entonces, bueno, cada 4 años hay unos Juegos Olímpicos. Dictaminó que la distancia, dijo el consejo,
que había a las verdaderas indias era excesiva y determinó la viabilidad del proyecto como absolutamente imposible. Es decir, esto no se puede hacer. Fíjate, es bueno, cada vez que se habla de consejos de Estado, consejos de ministros, ese tipo de consejos, lo bueno es que los consejos que dan son inviables todos y son malos consejos. Desde hace tiempo. Desde hace tiempo. No hay nada peor para conseguir un consejo que crear un consejo. Exactamente, es verdad. Si quieres que no se haga nada, nombra un consejo. Nombra un consejo. Si quieres que se haga algo, nombra un no nombres consejo, es el consejo que te damos. Pues. Te damos un consejo, no nombres consejo. Si quieres escuchar Pero consejo. tú sabes que hablando de los estadios, y comentaste lo de los griegos como grandes deportistas, yo recuerdo que uno de los grandes zafarranchos que se armaron cuando en el béisbol, el pitcher es el noveno bate. Son 9 peloteros, ¿verdad? Exacto. Primero, segunda, tercera, 3 outfield, un pitcher y un catcher, ¿verdad? Y el umpire. No, pero el umpire no juega, pero está ahí. Pues. Pero bueno. Primera, segunda, tercera, shortstop, 3 outfielders y un pitcher y un catcher, ¿verdad? Esos son los 9 jugadores. Correcto. Tradicionalmente en el béisbol, desde toda la historia, el pitcher batea. Claro. A menos que sea un bateador muy prominente, entonces no es el último bate, que es el noveno, sino que es un bate, o sea, no es un bate cambur, como dicen en béisbol. Ni un bate quebrado. Ni es un bate quebrado, como dice mi amiga Mari Montes, sino que es un bateador. Pero cuando introdujeron la regla del bateador designado en el béisbol, pues el pitcher lo que hace es lanzar la pelota y luego él se sienta en el dogado para entrar al próximo inning a lanzar. Resulta que esa resistencia para que eso ocurriera, de que el pitcher no bateara, eso es terrible, porque todavía en la Liga Nacional, en las grandes ligas, se mantiene la regla de que el pitcher es bateador. Y en la Liga Americana introdujeron la variante esa de que el pitcher batea. Bueno, todavía hay resistencia a eso. Y aquí en Venezuela yo recuerdo cuando se introdujo la regla de que el pitcher fuera sustituido por un bateador designado. Claro, eso le da más. El problema es quién lo designa. El manager. Ahí está el problema. Y dígame, bueno, y hay otras reglas así en el béisbol. Sí. Pero Mari Montes. Sí sabe mucho de eso. Ella sí. Pero, ¿vamos a hacer qué? Vamos a una pausa. ¿Así? Sí. Pero tú eres el bateador designado. Yo soy el designado para decir que hay pausa. Ok. Miguel, tú sabes que una de las de los inventos o de los descubrimientos, frente a los cuales ha habido resistencia, parece mentira, y que cambió la faz de la humanidad con su humildad, es la máquina de coser. Máquina sursi, máquina sursa. ¿Dónde está mi máquina? ¿Dónde está mi máquina? ¿Cuántas mi máquinas? Mamá tiene una máquina de coser. En mi casa, mi abuela, hay una máquina de coser. Estoy hablando de mi mamá. Y yo de mi abuela. Bueno, y entonces... Mi abuela es más grande que tu mamá, así que respeta. Préstame tu máquina para yo coser. Préstame tu máquina, se me echó a perder. Préstame tu máquina, señor Isabel. Préstame tu máquina, que quiero coser. Yo no tengo máquina, ¿Te acuerdas que yo recuerdo la máquina tenía una ruedita, el pedal, si le daban el pedal y la bicha empezaba. ¿Tú sabes quién le vendió la máquina de coser a mi mamá? La abuela de Maite Delgado, de mi primita Maite Delgado, allá en Calabozo, Edo Guárico. Y todavía mi mamá conserva esa máquina de coser. ¿Pero cose todavía en ella? ¿O? No, ya no. La tiene es como las máquinas de escribir, pues, que uno tiene. Tú sabes que esto te quería comentar porque esto da como pie para que Pedro León Zapata nos ilustre con sus divagancias. Y te voy a decir, hablando de la máquina de escribir. Ajá. Un gran amigo, un gran maestro recientemente fallecido, el gran insigne venezolano Efraín Zubero, ensayista, poeta, amigo. Él vivía en San Antonio de los Altos, una biblioteca descomunalmente hermosa de más de 70,000 libros. Y Efraín Zubero escribía todavía en su máquina de escribir Underwood. Y yo lo vi, y esa máquina se conserva. Pero mira lo que nos dice
Zapata, zapatancias. Hopin, que claro, era tan gran humorista y tan Francisco Pimentel. Francisco Pimentel, Hopin, el Jobo Pimentel, escribía versos en contra de todas las cosas nuevas. Yo creo que aquí yo he leído algo de Hopin contra el telégrafo, burlándose del telégrafo, burlándose de la nueva manera de hablar que la gente adquirió y de escribir para que le salieran más baratos los telegramas, ¿no? Contra la máquina de escribir en beneficio de la pluma. Y en lo que la máquina de escribir pasó de moda y se puso de moda la computadora, contra la computadora a favor de la máquina de escribir. Pero ya Hopin se había muerto. Yo todavía escribo en mi vieja Underwood, dicen muchos escritores incluso. Aníbal Nazoa decía eso. Seguro que sí, humorista también. Humorista claro. también. Hopin le escribe en el periódico El Heraldo, donde él escribía siempre sus pitorreos, que era como los llamaba, al Mr. Waterman, a Mr. X Waterman o a algún otro señor que de la estilográfica haya sido inventor. Él no está muy seguro de que sea Mr. Waterman, el inventor de la pluma. Y entonces es muy curioso y no tiene que ver con el tema, pero muy gracioso, el comienzo del verso, del poema. Y le dice a Mr. Waterman, Hopin, aunque no te conozco, mi querido Musiu, señor que se llama Waterman tiene que ser Musiu, naturalmente, me vas a permitir que te trate de tú. A los bardos se les permite esta merced porque en verso resulta muy prosaico el usted. El usted nada más funciona en usted es la culpable, que es un bolero. Ajá, porque no se puede pero tutear. ¿Cómo? No se puede tutear a una mujer que sea la culpable de nada, usted. No, pero usted es la culpable, sí funciona de lo más bien. Perfecto. Exactamente. ¿Creíste de verdad, le dice él a Mr. Waterman en una parte del poema, ¿creíste de verdad que tu invento era útil para la humanidad? De ser así, Musiu, mi pésame recibe, pues lo que fabricaste para escribir no escribe, o bien no tiene tinta, o si tiene, se sale. Entonces, fíjate, todos estos grandes inventos, pero tú querías comentarme no, algo. porque mira, la máquina de coser es una de esas cosas que cambió la vida del ser humano, desde su sencillez, desde su humildad, porque además el tema textil y el de la fabricación de ropa es una de las grandes ocupaciones del ser humano a lo largo de la historia. Entonces, la máquina de coser aumentó la velocidad de la costura de una aguja que trabaja ahí. Ese sistema de poleas, un sistema de palancas, inclusive. Como la política, pues, que funciona pero con un sistema de palancas. Eso es antiquísimo. Sí. Bueno, la aguja la inventaron... La polea, las palancas, todo esto es algo antiquísimo. La aguja la inventaron los chinos. ¿Sí? Sí, mira, la aguja procede de China. Esas pequeñas y brillantes herramientas parecen provenir de los chinos. En la Edad Media, los árabes que penetraron como una avalancha en Europa trajeron las agujas. O sea, los árabes llevan las agujas. ¿Tú sabes por qué, no? ¿Cómo se llama? Aguja. Aguja. Todo lo que tenga al. Sí. Pero fíjate que, ¿sabes quién se molestó con el invento de la máquina de coser? Que parece ser, se atribuye a un señor que se llama Barthélemy Timonier. Sí, claro. Yo sé. Él dice que el gobierno francés en 1830, año que estaba falleciendo nuestro libertador. Año en que escribió el Hernani Víctor Hugo. Fíjate cómo todo coincide. Todo se hizo en el año 1830. El año 1830 fue un tronco de año. Muy, intenso. Fue el año que nació nuestro país también. Sí, claro. Entonces, bueno, él patentó... el gobierno, por lo de la cosiata. Por la cosiata, de José Antonio Paz y todo esto, que nos separamos de la Gran Colombia. Sí. Bueno, fue un momento como
Bueno, resistencia a un cambio político importante. Sí. Y hubo después también resistencia al Libertador. Por supuesto. Porque el Libertador se le prohibió incluso la entrada al país. Sí, eso pasó. Pero eso pasó hace un chorro de años. Sí. Y sabes que en estos días me enteré de que el Libertador pasó por Los Roques en su venida a Venezuela, la fragata que lo traía. de Los Cayos? No. Cuando lo traían ya difunto. Fue al Gran Roque, se bañó ahí en la playa. No, vale, ya venía la goleta que traía los restos de Santa Marta. Claro. Sí, hizo, atracó. Eso en época de Guzmán Blanco, claro. Sí, no, ese fue en época de Páez. De Páez, tienes razón, Guzmán es quien lo traslada al Panteón Nacional. Claro, porque lo pusieron en la catedral con la familia Bolívar. Cierto, eso es correcto. Sí. Y entonces en la época de Páez lo reciben, lo traen por la carretera vieja. La carretera vieja, por el camino de los españoles. Pero volviendo a Francia. Sí, por que favor, la máquina de coser. Dios mío, resulta que, ¿sabes quiénes se molestaron con la máquina de coser? Una señora que no podía comprarla porque era muy cara. No. Los sastres de París. ¿Ah, sí? Decían, no puede ser, porque van a poner una máquina que nos va a quitar a nosotros máquina sur el trabajo. No hay derecho a abusadores. Y entonces se han alzado los sastres. Bueno, eso fue un desastre. ¿En serio? Mira, una noche un grupo de sastres entró en la fábrica de este señor Barthélemy. Destrozaron todas las máquinas. Los sastres. No puede ser. Sí, señor. Él temió incluso por su vida, el inventor. Tú sabes que, oye, me estás recordando una historia. No, pero termina esa parte, disculpa. Entonces, nada, pudo salvar una. Una sola de las, 20, 30 que tenía, y entonces se la llevó a Inglaterra. Típico de los ingleses, que los ingleses siempre sacando provecho de los inventos de otros países. El Egipto, los hacen sus monolitos y se los llevan ellos para el Museo Británico. Muy bonito. Y entonces hacen un templo a Zeus allá en Pérgamo, y entonces se lo llevan íntegro para el Museo Británico. Se le exige desde aquí a los ingleses que devuelvan las riquezas del planeta a sus dueños originales. Desde aquí, desde Divagancia. Yo creo que lo vamos a lograr, ¿sabes? Sí, me imagino esos arqueólogos ahí en Egipto. Expropriation. Sí, claro. Tú sabes que una encuesta que se hizo en Estados Unidos. Sí. Allá se encuesta. Vamos a hablar inglés. Yes. Ok, expropriation. Okay. Se hizo una encuesta en los Estados Unidos y llegaron a la conclusión, en esa encuesta, más que conclusión fue el resultado de la encuesta, que decía que el más grande innovador en cuanto a inventos se refiere era Tomás Alva Edison. Caramba. Y del segundo lugar colocaban a Steve Jobs, el de Apple. Y resulta que Tomás Alva Edison, tú sabes, y hablando en inglés, ¿no? Yes. Tú sabes, no problem. El Tomás Alva Edison fue quien inventó la ampolleta. ¿En serio? Cuéntalo. Tengo que llegar a la farmacia. Señor, hay ampolleta. Y le dice, nice meet to you, Mr. Polleta. Mr. Polleta. Hay ampolletas. No, estamos... Mira, pero... No, pero es que él inventó el fonógrafo. Y aquí en el centro... Y él trabajaba en un telégrafo. También. Pero fíjate que Tomás Alva Edison... Tú sabes que Tomás Alva Edison era un personaje tan curioso que él, mientras trabajaba en el telégrafo, se ponía a inventar cosas. Y entonces agarraron y lo botaron. Pues se la pasó inventando todo. Claro. No sé cuántas padas. Pero comenzando en su trabajo de inventor, la gente no quería. Lo que queremos que tú trabajes en el telégrafo y que recibas los mensajes, no que te pongas ahí en la mesa a inventar cosas. Entonces lo botaron de varios trabajos. Y entonces le dieron un trabajo porque parece que era buen telegrafista. Y entonces, en el telégrafo en el que le dieron trabajo, le pidieron que cada media hora pusiera un mensaje con 3 letras para dar fe de que estaba trabajando frente al telégrafo. ¿Sabes lo que ha hecho Tomás Alva Edison? Se ha inventado una máquina con un mecanismo de reloj que cada 3 minutos, cada 20 ponía las 3 letras que Pero tenía. Qué ocioso. Yo vi un fonógrafo fabricado por Tomás Alva Edison aquí en un centro cultural, no sé si funciona todavía en La Pastora, que es el Centro Cultural Gustavo Meyrink. Y vi ese fonógrafo que es de un cilindro. Claro, el cilindro que se grababa ahí en cera. Se grababa sobre cera.
qué maravilla. Oye, pero es que esta gente de verdad es meritoria. Pero te quería comentar algo en la música. Claude Debussy, francés, impresionismo francés. Yo lo he escuchado. Y entonces Claude Debussy fue un innovador también, porque hay una de las leyes, las reglas de la armonía, dice que no puedes utilizar quintas paralelas, ni sextas paralelas. Si tú tienes 2 quintas paralelas, se te quita una quinta y la otra quinta se te expropia. No, eso es otro tipo de quinta. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia. Estoy hablando porque la gente tiene que tener quintas paralelas, Miguel, pero no, pero vamos a, en verdad. Bueno, pero ya va, pero estoy hablando de música. Las quintas no deberían ni siquiera existir, sino solo apartamentos. Pero estoy hablando de las quintas paralelas en música. La escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si tú dices, pero hazme el favor y me ves, do, re, mi, fa, sol. ¿Qué distancia hay de do al sol? Do, re, mi, fa, 8 sol. minutos tarda la luz del sol. No. En llegar a tierra. Pero, Laureano, por Dios, ¿cuál es ese intervalo? Do, re, mi, 5. 5, una quinta, ¿verdad? Quiere decir que si tú suenas en armonía más de 2 notas, ¿verdad? Suenas al mismo tiempo un do y un sol, es una quinta. Y si suenas al mismo tiempo un re y un la, re, mi, fa, sol, la, una quinta también. Y si suenas, y así sucesivamente vas de quinta en quinta, eso en armonía está prohibido. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y tú sabes quién lo hizo? Beethoven. No. Claude Debussy. Bueno, Beethoven lo son. Y Mozart lo hacía, pero guilladito. La quinta sinfonía, pero es otra cosa. Pero Beethoven y Mozart lo hicieron, pero lo hacían de una manera guilladito. Sí. Pero Debussy fue descarado al ponerlo en su obra del impresionismo, y eso por supuesto era en la mer, en el mar. Sí. Que hay una cosa que mar. se dice... No lo expliques. Sí. No lo expliques, ya va. No vaya a decir el comisario, el jefe civil. No. En la mer la vie c'est très sabrosa. O sea, en la mar la vida es más sabrosa. Entonces... En la mer je t'aime très jolie. O sea, en el mar te amo mucho más. Ok, está bien. Sí. Pero Laureano, vamos a hablar... Bueno, en seriano. En el mar. Debussy, Preludio a la siesta de un fauno, entre otras tantas obras. Rompió con ese esquema. Con eso de las quintas paralelas y octavas paralelas también. Y fue un pecado a una época, pero bueno, una resistencia pecados, hoy en día, digamos, por pecados favor, entre comillas, se han transformado después en grandes cosas. Claro, por ejemplo, aquí el grupo, ¿tú te recuerdas unos personajes? Claro. No. Mira, yo tengo aquí una nota. ¿Te acuerdas de la República del Este? Sí, me acuerdo. Ok, Adriano González León, señor. Garmendia, Pastori, Efraín Hurtado, Ludovico Silva. Adriano González León dijo una vez, el amor es eterno mientras dura. Una de sus frases más memorables. ¿Cómo no? Bueno, aquí hubo un grupo, que era el grupo Tráfico, estaba nuestro amigo Rafael Arraiz Luca. ¿Cómo no? Castillo Zapata, Yolanda Pantin, Rojas Guardia, Igor Barreto, todos ellos. Y entonces ellos le caen al golpe al mundo de las palabras, con la economía de palabras. Y eso se oponía, de alguna manera, a aquello que ocurrió con la República del Este. ¿Cómo se extraña en Venezuela un grupo de intelectuales reflexionando sobre temas, sobre el país, sobre su destino? ¿Cómo hace falta Cabrujas y gente como Cabrujas? Señor. ¿Cómo hace falta círculos de debates, de ideas, de propuestas inteligentes para un país hermoso, y mira armónico? Lo que existía, ¿no? Mira lo que existía cuando... ¿Tú recuerdas cuando Alejo Carpentier acuña el término aquel del realismo mágico para hablar del mundo, de la realidad mágica de Latinoamérica? Sí, de esas cosas que pasan entre nosotros y que parecen en sí mismas ficciones, pero que son reales, y la ficción convertida en expresión de lo real. Y 30 años después, García Márquez toma esa idea del realismo mágico cuando su obra magna, que es 100 años de soledad. Así es. Pero esto en la literatura, tú has dicho algo muy serio, y que esa es una de las características de Divagancia, la seriedad absoluta en sus propuestas. Qué bueno es que existiera en el país otra vez otros grupos de debate como eso que ocurrió con el grupo Tráfico
y que anteriormente fue la República del Este, y vaya usted porque a contar, efectivamente, ¿no? Una de las cosas, de las grandes innovaciones que se producen en el mundo, vienen del sector intelectual, que reflexiona, que crea, que ofrece propuestas. Las ideas son la vanguardia del avance de los pueblos. Sí, pero qué Casi bueno. que debí decir Simón Bolívar. Simón Bolívar. Mira, personajes que han cambiado la historia. Uh-huh. Steve Jobs, María Curie. Cuando la mujer, cuando la partida de matrimonio de mi mamá dice, casada con fulano y con mengano, pues se casó la señora tal. Ella, oficios propios de su sexo. Decía. Dice. Sí. Yo la vi, la partida de matrimonio de mi mamá. Wow. Y estamos hablando hace nada, en los años 40. No, y además que eso se presta a interpretaciones ahí. ¿Qué es eso? Propio de su sexo. ¿Cuál es el oficio propio de su sexo? Ya Exactamente. eso no existe, oficio propio de su sexo, gracias Exacto. a Dios. Ajá. ¿Y dónde me deja Cleopatra? No sé. A Nefertiti, Ujú. que la tengo aquí. Ujú. Ah, ¿dónde me dejas tú No te la dejo en ningún a esas lado. muchachas? No, esas muchachas cambiaron el mundo. ¿Cómo no? Bueno, y las mujeres ahora, por ejemplo, en el ejercicio del poder, las mujeres presidentas, ¿dónde me deja a Angela Merkel? Claro. En la resistencia a los trasplantes del año 67, todavía hay, por cuestiones religiosas, prohibidas transfusiones de sangre. Hay gente que no acepta transfusiones de sangre. Ajá. Bueno, nada. Yo te puedo hablar de muchas cosas en la música también. Sí. Toscanini, Solti, Ah. Bernstein, que fueron 3 directores, George Solti, Arturo Toscanini y Leonard Bernstein, 3 grandes directores en la historia de la música, y cada uno con sus características. Resistencia en el humorismo también, que la ha habido. No te creo. No. Charles Chaplin se resistía Sí, claro. al sonido, por ejemplo, porque él tenía su personaje Charlotte que era mudo, y él decía, Ajá. ¿qué voy a hacer yo ahora cuando este personaje tenga que hablar? A lo mejor tenía la voz gangosa. No, y además, ¿cómo le das voz a un personaje que podía entenderlo toda la humanidad? Al ponerle una voz y un idioma, ya no es de la humanidad entera. Ajá. Es una gran... Bueno, la resistencia al cine parlato Sí, fue una gran resistencia. fue una gran resistencia, no solamente porque se quedaban algunos sin trabajo, ¿sabes? Pero bueno, nada, yo creo que nosotros estamos resistiéndonos a irnos, pero ¿Sí? pero creo que ya tenemos que irnos. ¿Quién se nos queda afuera? Bueno, nuestra productora Marisela Lavalero, que es una de las grandes figuras del avance histórico de la humanidad, acaba de regresar de Egipto. Sí, le dicen la Nefer. Sí, la Nefer del Cairo. Sí. Sí. Bueno, nuestro Fernando Camacho, Que le que dicen lo el llaman faraón. el Tutankamón de los controles. Sí, Y señor. Alberto Luna. Y a Héctor Luna, le dicen... el Osiris del Nilo. Sí. Ni lo graba, Ajá. ni lo edita. Y nuestro Horus. Nuestro maestro es Ra, Pedro León Zapata. Uno lo ve y uno dice Ra. Nada más. Así es. Zapata no se va. Así es. Sí. Laureano Márquez, mucho gusto, hermano El gusto querido. es mío, Miguel Delgado, y nos veremos. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.